Hola, en esta tutoría que va a ser grabada de manera offline, ya que el próximo jueves tendríamos fiesta y entonces por no perder, ya que no son muchas las tutorías que tenemos en este trimestre, pues por no perder esa tutoría os dejo grabado este vídeo que, como veis, seguimos con la programación de bases de datos, el resultado de aprendizaje 5 y en este caso, ya que vimos lo que son los elementos básicos de la programación de bases de datos, como son esos bloques anónimos y de qué estaban compuestos los bloques anónimos, hoy vamos a ver cómo almacenamos esos bloques para que puedan ser reutilizados tantas veces como queramos. Entonces vamos a ver lo que son las rutinas. Y dentro de esas rutinas vamos a ver dos tipos de rutinas diferentes, como son, lo veis aquí, las funciones y los procedimientos almacenados. ¿Vale? Entonces, como ya os digo, tenemos que ver esas rutinas que son bloques de código similares a los que vimos en la pasada tutoría, pero en este caso ya asignamos un nombre para que puedan ser invocados en vez de simplemente ejecutados en el momento de desarrollo de esa rutina. Evidentemente, cada una de las rutinas tendrá que hacer una función determinada, tendrá que intentar ejecutar y obtener datos referidos a una funcionalidad determinada. En este caso, a diferencia de lo que eran los bloques anónimos, aquí sí que las rutinas pueden aceptar parámetros. Esos parámetros modifican evidentemente el resultado. La funcionalidad sigue siendo la misma, pero los parámetros hacen que el valor del resultado sea uno u otro. Y entonces, pues hay veces que los valores que utilizamos para obtener el resultado de una determinada rutina están directamente almacenados en la base de datos y hay otras veces que lo que hacemos es utilizar pues unos valores que les da el usuario de manera como literales o como constantes, ¿vale? Pero en este caso aceptan parámetros como veremos más adelante. Y evidentemente una vez que yo he generado una rutina, le he asignado un nombre, la he almacenado en la base de datos, al igual que los métodos en Java, yo podré invocar a estas rutinas tantas veces como lo necesitemos. ¿Vale? Entonces pueden ser invocados a través de su nombre. Y para eso necesitamos evidentemente que estén almacenados en la base de datos, veremos dónde. Ya he dicho que vamos a diferenciar ahora mismo dos tipos de rutinas, como son las funciones y los procedimientos. En PostgreSQL se utilizan mucho más las funciones que los procedimientos. ¿Vale? Nosotros sí que haremos una diferenciación e intentaremos daros una referencia de cuándo utilizar funciones o cuándo utilizar procedimientos, ¿vale? Para que sepáis en cada momento utilizar la que más convenga. Y también, sobre todo, porque evidentemente hay veces donde podremos utilizar una función o un procedimiento en Postgres sin que se modifique la funcionalidad y la utilidad. Sí que se modificará cómo llamaremos a la rutina, cómo invocaremos esa rutina, en función de si es una función o un procedimiento. Pero no la funcionalidad. Es decir, hay funcionalidades que yo puedo hacer con un procedimiento y hay funcionalidades, esa misma funcionalidad la podré hacer también con una función. Lo que pasa es que en otros sistemas gestores de base de datos sí que se diferencia mucho más, entonces nosotros vamos a seguir diferenciando un poquito cuándo utilizar una función y cuándo utilizar un procedimiento. Y empezamos por las funciones, que son de hecho las que ya habéis utilizado de manera más o menos consciente. Vosotros habéis utilizado ya, porque las hemos trabajado, las funciones que vienen predefinidas en PostgreSQL, con otros nombres posiblemente, pero parecidas a las funciones predefinidas en cualquier otro sistema gestor de base de datos. Es decir, en nuestro caso, PostgreSQL provee un gran número de funciones
predefinidas que tienen una utilidad, ¿vale? En este caso, pues podemos utilizar strpost, o vamos a ver un ejemplo con strpost o position, que también se puede utilizar, que me devuelve, dado, fijaos que le podemos enviar en este caso 2 parámetros, y devuelve la posición en la que se encuentra una cadena dentro de otra, o en este caso un carácter dentro de otro, ¿vale? Eso es un valor, el valor de retorno de la función. Ese valor, sea el 3, el 5 o el 8, ese valor luego es utilizado, en este caso, en otra función, que es substring. Substring, que lo que hace es, dado una cadena inicial y un valor, puede llevar más parámetros, en este caso tiene un número variable de parámetros, pero dado una cadena y un valor, me devuelve el trozo de cadena de la cadena original a partir de esa posición, de ese número de posición que indica la posición, ¿vale? Entonces, en este caso es una subcadena lo que me devuelve. Y esta substring, en lugar de ser utilizado como parámetro, lo estamos utilizando dentro de un select, de una sentencia select, en la parte de la lista de expresiones o la lista de columnas que vamos a utilizar, que nos va a devolver el select. Pero también la podemos utilizar, como estamos utilizando len, como una función dentro de la cláusula where, ¿vale? Entonces, en este caso, la longitud me devuelve cuántos caracteres tiene una determinada cadena, en este caso el valor del atributo phone_number en una determinada fila, evidentemente. Si esa longitud es mayor que 12, pues entonces se ejecutará tanto el position como el substring. Si no, pues como no coincide, pues pasaríamos a la siguiente fila y al siguiente valor de phone_number en esa fila, ¿vale? Entonces, sí que hemos utilizado ya, aunque lo vamos a volver a ejecutar para que veamos el resultado final. En este caso es con la tabla employees, que es de HR, y yo tengo por aquí un script de HR abierto, y como vemos, lo que vamos a coger es cada uno de los phone_number, aquellos cuyo trabajo termina en man y cuya longitud, si contamos, es mayor que 12. Todos estos teléfonos son mayores que tienen una longitud mayor que 12. ¿Vale? Una vez que se ha cumplido la condición, pues ahora voy al select y utilizo esas funciones. ¿Vale? Voy a buscar en cada uno de los teléfonos el primer punto, que devolverá la posición 4 aquí en todos estos, y luego ese 4 lo utilizaré dentro de la función substring para coger los caracteres a partir del 4, en este caso a partir del 5, porque le sumamos 1. ¿Vale? Y tendremos los teléfonos sin prefijo. Eso recordaréis que ya lo hemos hecho, ¿vale? Y son funciones que vienen predefinidas en el sistema gestor de base de datos. Alguien en su momento, antes de la instalación que nosotros hemos hecho en nuestra máquina virtual de Postgre, alguien ya la ha programado ahí. ¿Qué ocurre? Que evidentemente en un gestor de base de datos, pues están hechas las funciones generales, las que puede utilizar casi todo el usuario de la base de datos, pero luego cada empresa tendrá que generar funciones más adaptadas a su negocio, a sus reglas del negocio, con lo cual tiene que haber una forma de incrementar la funcionalidad del gestor de base de datos, incrementar las posibles acciones que se pueden llevar a cabo con la base de datos. Y para eso entonces ya sí vamos a, bueno, en este caso lo hemos dicho y lo repetiré varias veces en esta tutoría, cada una de estas funciones devuelve un valor. Hemos visto, pues length me devuelve el tamaño de la cadena en caracteres, pues que eran 16 seguramente
la longitud de cada uno de los teléfonos que hemos visto. strpost me devuelve la posición o la primera posición en la que encontramos un carácter o una cadena de caracteres dentro de otra, y substring me devuelve un trozo de cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor devuelto puede ser de un tipo básico, como estamos viendo, enteros o cadenas de caracteres, o de tipos más estructurados. Bien, como nosotros hemos dicho que dentro de cada una de las empresas seguramente tengamos que ampliar la funcionalidad del gestor de base de datos, pues necesitamos crear funciones propias del usuario, funciones definidas por el usuario, en este caso por el programador de base de datos o por vosotros mismos. Y para eso se utiliza la sentencia create function, que me permite generar una nueva función, algo que en principio no existía y que yo la puedo generar. Si veis, hemos pasado de lo que teníamos antes, de un bloque anónimo, que lo teníamos así, el do, los delimitadores, la zona de declaración de variables y el begin and end con la lógica de la función, y ahora lo que hacemos es crear una función que va a estar almacenada en la base de datos, y para ello cambiamos el do por una cabecera. Una cabecera que en principio es el create, el or replace es opcional, pero normalmente se pone porque si no existe la crea y si existe la modifica, ¿vale? Ya no existe un alter function, sino que es con el create or replace. Le pongo el nombre de la función y, como hemos dicho que acepta parámetros, pues aquí habrá que indicar la lista de parámetros junto con sus tipos de datos, con los tipos de datos de cada uno de esos parámetros, y luego ya veremos de qué tipo de parámetros, no de qué tipo de datos, sino si el parámetro es de entrada, de salida o de entrada-salida. ¿Qué ocurre? Que las funciones hemos dicho que siempre devuelven un valor, por lo menos para nosotros. Postgre es más flexible en ese caso, pero nosotros vamos a seguir imponiendo la regla de que si devuelve un valor, entonces es una función, y si no devuelve un valor, pues seguramente tengamos que utilizar un procedimiento. Entonces, en este caso, como es una función y tiene que devolver un valor, pues yo le tengo que poner la cláusula returns, terminada en S. Y luego, ¿de qué tipo va a ser? No ya, evidentemente, el dato, que no lo conocemos, ni siquiera el nombre de la variable, que tampoco hay que ponerla aquí, solo el tipo. Esta función va a devolver un tipo entero, o va a devolver un varchar, o va a devolver cualquier otro tipo, date o cualquier otro tipo de dato. Luego tenemos que indicar también el lenguaje que vamos a utilizar para programar esa función, porque Postgre acepta diferentes lenguajes, ¿vale? Y luego ya, en vez del do, el as, indicando cuál es la funcionalidad, y eso ya se parece a los bloques anónimos que teníamos en la tutoría pasada. Vale, esto es cierto que es una sintaxis, es cierto que no hay que memorizarla, y no hay que memorizarla porque yo podré generar funciones directamente en mi entorno gráfico. Si me voy a la tutoría, pues aquí es donde se van a ir almacenando las funciones. De hecho, yo tendré alguna aquí que las voy a borrar, para alguna de ellas las tendré que volver a hacer. Ahí es donde se van a almacenar, bueno, se van a mostrar. Almacenar están en la base de datos, se van a mostrar esas funciones. ¿Y cómo creo yo una función? Pues puedo empezar a escribir el create, perdón, aquí no. Puedo empezar o bien, para no tener que memorizar cómo es la sintaxis de una función, pues puedo darle al botón derecho en funciones y crear una nueva función. En el esquema agentes, el nombre
veremos que luego vamos a utilizar una que es getAgentesCount, de tipo función o procedimiento, que son las dos que vamos a ver, ¿vale? Luego veremos otra cosa que es un disparador, que son los triggers. El lenguaje, hemos dicho, aquí podemos utilizar al menos 4, y el tipo de retorno, pues da lo mismo si es un entero o un int 4. Y fijaos que ya me devuelve lo que es la sintaxis básica. Por eso os digo que memorizar no merece la pena, porque vais a tener acceso en todo momento al entorno gráfico. Y si no, nosotros os daremos una plantilla con lo que es la sintaxis básica de procedimientos y de funciones y de disparadores y de cursores, que es lo que vamos a ver en este trimestre. Con lo cual, ya hemos dicho que no merece la pena el tener que aprenderse esa... A ver... sí. Esa sintaxis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de una función. Como hemos visto, un nombre, una lista de parámetros, aquí tenemos 2 parámetros, el tipo de retorno, como veis con la S, el lenguaje, y luego la declaración de variables, aquí solo una, y en el begin y el end es donde se incluye la funcionalidad. La funcionalidad, que en muchos casos será una o dos sentencias de SQL, tanto de DQL, DDL o DML, y en este caso un valor devuelto por esa sentencia. Como veis, es un select básico que ya habéis utilizado en más de una ocasión, lo único que el resultado lo almacenamos en una variable. Una o más variables, si es que necesitamos más de una variable. ¿De acuerdo? Podemos incluir ahí cualquier tipo de estructuras de control, sean condicionales o sean bucles, ¿vale? También podrían incluirse en ese bloque de código, ¿vale? En el cuerpo de la función en este caso. Si la ejecutamos, tenemos que ver dos cosas. Voy a ejecutarla desde aquí. Evidentemente aquí lo único que estoy haciendo es escribirla, no he ejecutado nada todavía. Cuando yo ejecute esa sentencia, lo que estoy haciendo es crear la función. ¿Qué quiere decir crear la función? Simplemente almacenar una definición de la función. Tendré que actualizar para que me aparezca aquí, pero todavía no he ejecutado, no he invocado nunca la función. Como no la he invocado, no tengo resultados. ¿Cómo se invoca la función? Pues vamos a verlo en la presentación. Bueno, aquí veréis que hay una cabecera de la función, que es lo que le diferencia de un bloque anónimo, y luego ya el cuerpo de la función, que es lo que la parte de declaraciones y la funcionalidad. Bien, para invocar funciones hay varias formas, pero nosotros, por simplificar, con que una nos funcione es suficiente. ¿Y cuál es la más sencilla? La que utiliza la notación posicional. La notación posicional es que si yo tengo una función como getAgentesCount que tiene 2 parámetros, pues le tengo que ofrecer esos 2 parámetros, pero el orden es importante, ¿vale? Entonces, este 1 se almacenará en la variable catDesde, y evidentemente el 2 se almacenará en catHasta. Esa es la notación posicional, que es simplemente primer valor al primer parámetro, segundo valor al segundo parámetro. Y luego, evidentemente, catDesde y catHasta se utilizarán normalmente en el cuerpo de la función. Aquí lo estamos utilizando, estos dos valores que le hemos pasado a la función en la cláusula where de la sentencia select. ¿Vale? Esa es la notación posicional. Pues aquí tenéis dos posibles invocaciones. El select count, vamos a cogerlo desde aquí, 1, 2,
Y ahora sí invocamos. ¿Y cómo invocamos? ¿Vale? Me devuelve un valor. Me devuelve uno más de los que salen en la presentación porque he utilizado para pruebas una inserción. Vamos a quitarla si queremos al último agente, que no sé cuál es en este caso, pero será el Federico Fernández este, muy posiblemente. A ver, dejadme un segundo. Sí. Vale, pues vamos a quitar a Federico Fernández. Vale. Y así podemos volver a invocar este select get agentes count para que me salgan los 9 tal y como salen en la presentación. Vale. Hemos visto que había otra invocación que era con 2 o 3, y si yo ejecuto este segundo, pues evidentemente me salen los agentes que hay en la categoría 2 o la categoría 3, que es la máxima categoría que yo estoy enviando como parámetro. Bien, habrá algún ejercicio donde yo tenga que mostrar cuál es el resultado de 2 invocaciones, pero no en 2, ¿vale? Si yo ejecuto estos 2, me aparecen como 2 pestañas distintas, pero si yo lo ejecuto en quiero que aparezca una al lado de la otra, pues lo único que tengo que hacer es invocar 2 veces a la función dentro del mismo shell. ¿Vale? Get agentes con 1, 2 o get agentes con 2, 3. ¿Vale? Le podría poner, eso sí, un alias a cada uno. ¿Vale? Para que el encabezamiento sea distinto. Bien, eso es, entonces nosotros tenemos simplemente que entender que cada vez que invocamos a una función lo que obtenemos es un resultado. Si la invocamos 2 veces en la misma sentencia, pues esa sentencia obtendrá 2 resultados. En la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es utilizar también valores en vez de constantes o literales. Lo que vamos a hacer es utilizar valores extraídos de alguna de las tablas de la base de datos. Por ejemplo, yo podría ver con todas las categorías que hay, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí vamos a ponerle las para que... Aquí lo que estoy viendo es... Muéstrame todas las categorías que hay de los agentes, 0, 1 y 2. ¿Vale? Y entonces, con cada una de estas, ejecuta esa función. Esto sería con la 0, bueno, en principio vamos a ordenarlo aquí. ¿Vale? El 0, 1, 2, y entonces esta se ejecutaría con 0, 1, 1, 2 y 2, 3. Si lo ejecutamos entero, no le he puesto aquí el alias. Y lo único que aquí me devuelve las categorías son numeric.
¿vale? Tienen que ser del mismo tipo. Entonces, en esta función yo le he dicho que es entero. Y aquí, categoría en la tabla, es de tipo numeric, categoría de tipo numeric, ¿vale? No sale ahí directamente, pero bueno, nos está diciendo que no existe una función que sea getAgentesCount que tenga en ambos parámetros dos tipos numeric. Lo que hemos hecho ha sido crear dos parámetros, pero de tipo entero. ¿Qué podemos hacer? Pues varias cosas. O le mandamos aquí para que sea de tipo int, podemos, aquí no, aquí, para transformarlo en un entero, ¿vale? Order by categoría, no, pero mejor si en este caso lo que hacemos es cambiar la función y decirle que en lugar de int sean numeric para que se adapten, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí ya no es create function, sería or replace, ¿vale? Entonces reemplazamos y ya sí me sale, ¿vale? La diferencia entre el 1 y el 2 es que se adapta el tipo de dato, pero si yo lo cojo de una tabla, pues es el tipo de datos que hay en la tabla, ¿vale? Y también, y en principio son distintos los tipos de datos porque los almacenará de forma distinta. Si lo hubiera dejado como int, vamos a intentarlo, ya que no siempre podemos cambiar todos los valores. Lo que tendríamos que hacer entonces es el cast que hemos hecho, pero lo vamos a hacer en otro sitio. Evidentemente, simplemente con poner aquí int no vale, hay que ejecutar. Ahora ya sí, tenemos dos int y vamos a intentar que esto se transforme en int. Y así sí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que los tipos de datos de los parámetros sean iguales o compatibles. Bien, hemos creado funciones, entonces si hemos invocado con uno o con dos, en este caso con dos parámetros, con el sistema posicional. Evidentemente, si yo cambio los valores de posición y a este le pongo más 1, y aquí le quito el más 1, pues el resultado es distinto. Aquí muy distinto y en la mayoría de los casos, ¿vale? Porque ya el between que se ejecuta aquí, pues estaríamos también, pues en vez de desde 0 hasta 1, estaríamos diciendo desde 1 hasta 0 y ya no lo haría bien, ¿vale? Entonces, en la notación posicional es importante el orden en el que asignamos los parámetros. Ahí sí. ¿Vale? Pues estos son las funciones, la invocación de las funciones y cómo le asignamos los parámetros. Hemos dicho la notación posicional, que es el orden en el que le enviamos los parámetros, pero luego podemos tener distintos tipos de parámetros, como son parámetros que son solo de entrada. Habéis visto que, bueno, veis que aquí aparece el in como un modificador de ese parámetro, pero en cambio ese in no lo hemos puesto, ni hemos puesto el out, ni hemos puesto el in out. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos va a ser in, con lo cual es el valor que se entiende por defecto. Si yo a una función, como hemos visto que es la de getAgentesCount, no le pongo aquí delante el in, él va a entender, si se lo pongo no pasa nada. Sigue funcionando, ¿vale? Tanto la declaración como la invocación, ¿vale? Pero no ha cambiado nada porque es el valor por defecto. Es el tipo de parámetro por defecto. Son parámetros de entrada que tienen como características que actúan como constantes y que no se les puede asignar un valor dentro de la función, ¿vale? Es decir, que ese valor en principio de categoría desde no va a cambiar en toda la función. Y solo son valores de entrada.
En cambio, los otros dos son valores que se pueden utilizar en la salida. ¿De acuerdo? En este caso sí que hay que ponerle el out específicamente, ¿vale? Hay que especificarlo explícitamente, es decir, si yo quisiera, ahora vamos a ver un ejemplo, que este fuera de salida, pues le tendría que poner el out aquí, porque si no se entiende que va a ser in. Devuelve un valor de una función, pero no con este return, sino que sería una devolución directamente aquí. Y eso, como para nosotros es, o por lo menos para mí es un poco más lioso, pues yo prefiero que si devuelve un valor, que sea aquí, ¿vale? Y así lo utilizamos siempre igual. Una función devuelve un valor, que ese valor puede ser de un tipo estructurado, ¿vale? Pero siempre lo devuelve en el mismo sitio. Devolverlo aquí es un poco más complicado, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es de tipo out, y evidentemente si es de tipo out no va a obtener parámetros en la llamada, pero sí va a devolver, sí va a servir para asignarle un valor dentro de la función, y ese valor se va a enviar a quien invoca, ¿vale? Y si es in-out es que se le asigna un valor a la entrada, se modifica ese valor y se puede utilizar en la salida, ¿vale? También hay que especificarlo explícitamente. El ejemplo de in, bueno, lo podemos poner también, que es, vamos a buscar una oficina por su ID, le enviamos el ID y lo que cogemos de toda la oficina es el domicilio, ¿vale? Si no existe la oficina, pues ponemos un mensaje de que no existe esa oficina, y si existe, enviamos el domicilio. Vamos a ejecutarlo aquí. De momento solo hemos escrito, no se ha ejecutado nada, con lo cual no podríamos invocarlo, ¿vale? Si yo intento invocar esto solo escribiéndolo con un select, por ejemplo, y le digo la 3, pues me dice no existe la función. Es decir, con escribirla no vale, tengo que ejecutarla. Ahora sí que existe la función y ahora sí que podría invocarla, ¿vale? La 3 tiene como domicilio Gran Eje 80, la 2 tiene Camino de Ronda y la 1 tiene Gran Vía 37, ¿vale? Esto es de in porque le estamos dando un valor a esta variable, le estamos dando un valor a este parámetro que luego es utilizado en el web y puede haber sido utilizado también en el mensaje. Fijaos que es bueno ponerle algún prefijo a las variables, por ejemplo un guión bajo o por ejemplo p guión bajo, para indicar esto es un parámetro, porque habrá veces que utilicemos simplemente el ID. Si yo utilizo simplemente el ID, ya no sé si es el ID o identificador en este caso. Vale, si utilizo identificador, el nombre de parámetro no lo puedo cambiar, entonces lo que tengo que hacer es hacer el drop de la función esta. Hago el drop, creo el nombre con el identificador, pero claro, fijaos aquí, where identificador es igual a identificador, no sé a cuál se refiere, con lo cual eso se resuelve poniendo un guión bajo, por ejemplo. Todo lo que son variables y parámetros los declaro como con guión bajo y así no hay diferenciación. Así no hay confusión, perdón. Ya sabré yo, viéndolo aquí, cuál se refiere al atributo de oficinas y cuál se refiere con ese prefijo al parámetro o la variable en su caso. ¿Vale? Entonces, acostumbrados
y eso evitará errores, a poner siempre en las variables algún tipo de prefijo que no exista en los atributos de las tablas. Bueno, hemos visto cómo invocarlo y este es un ejemplo de out, ¿vale? Aquí sí que le hemos incluido el modificador in, aunque podíamos habernoslo ahorrado, y luego tenemos 3 variables de salida, es decir, cuyo nombre se asocia en el momento de ejecutar este select into. Aquí se le asocian los valores, que no van a tener valores de entrada. Aquí se les asocian los valores y sin un return, quien invoca puede utilizar esos valores. ¿Vale? Vamos a invocarlo de 2 formas. Esto se va a llamar getDatosOficina y si yo le pongo simplemente select getDatosOficina me devuelve 3 valores, pero 3 valores como un record. ¿Vale? Fijaos que esta coma no es de separador, ¿vale? Porque aquí están las comillas indicando que el valor es completo, ¿vale? El conjunto de Gran Vía 37. Entonces hay 3 valores si utilizo select getDatosOficina. Vamos a hacerlo así. Vamos a ejecutarlo aquí. De momento simplemente crear la función y ahora invocarlo. Y hemos dicho que lo vamos a invocar inicialmente como select y el nombre hay 4 parámetros, pero solo tengo que darle valor al parámetro de entrada. De la oficina, por ejemplo, 1. Y me sale eso, Gran Vía 37, si es de la oficina 2, pues será otros datos, pero fijaos que os viene como un record. En cambio, la otra forma de invocarlo sería, dime todo lo que tiene el resultado de esa invocación de la función getDatosOficina. Entonces ya no aparece el conjunto de los 3, sino que aparecen por separado. ¿Vale? Pues tenemos el nombre, tenemos el domicilio y tenemos el código postal. ¿De acuerdo? Pero lo que sí se ve es que son datos que no aparecen aquí, sino que son datos obtenidos en la función, ¿de acuerdo? Y son datos que después de invocarse la función pueden ser utilizados por quien invoca, en este caso por el select, o podríamos haberlo asociado luego en un into a cualquier otra variable y utilizarlo para cualquier otra cosa. ¿Vale? Estos serían entonces los tipos de parámetros que podemos encontrar, las 2 formas de invocarlo. Hemos dicho que Postgre mayoritariamente utiliza funciones. No obstante, vamos a intentar diferenciar cuándo utilizar una función y cuándo utilizar un procedimiento. ¿Por qué? Porque en los parámetros out ya os he mencionado que no son de mi devoción. No quiere decir eso que no os lo vayáis a encontrar en cualquier ejercicio o en examen o probablemente en vuestro lugar de trabajo, ¿vale? Pero nosotros íbamos a intentar seguir diferenciando cuándo funciones y cuándo procedimiento. Entonces, bueno, las dos se crean de manera distinta porque tengo que poder diferenciar cuándo estoy intentando crear una función y cuándo un procedimiento, y lo único que hace es el procedural function en función de si voy a crear uno u otro. Entonces, si yo voy a crear un procedimiento, esto sí es importante, en principio el procedimiento no devuelve nada. Como no devuelve nada, no tiene el return, ni luego la cláusula return. ¿Vale? Entonces, una diferencia es que si yo solicito la generación de una rutina que no va a devolver ningún valor, simplemente a lo mejor lo que le pido es que modifique algo en la base de datos, pero sin devolver
ni siquiera un mensaje, pero bueno, podría lanzar mensajes a la salida, ¿vale? Pero no quiero utilizar valores devueltos por esa rutina. Entonces, en ese caso es un procedimiento. Si yo quiero una rutina que no devuelva nada, haré un procedimiento. Si quiero una rutina que tiene que devolver un valor que luego va a ser utilizado en otro sitio, entonces será una función, ¿vale? En este caso, si creo un procedimiento, entonces no tiene el returns. Como no va a utilizarse pues no lo puedo utilizar ni en el select ni en el where, porque su valor no va a poder ser utilizado en el select y en el where. Entonces hay una forma de invocarlo diferente, y en este caso es con call. Si yo quiero ejecutar un procedimiento, tendré que poner call, el nombre del procedimiento y sus parámetros, ¿eh? Y luego, trascendente es que si yo quiero utilizar transacciones dentro de lo que es el procedimiento, dentro de lo que es la rutina, obligatoriamente tengo que utilizar un procedimiento, porque las funciones no me permiten utilizar transacciones, ¿vale? Entonces, que hay una funcionalidad que yo necesito, o por ejemplo una transferencia entre dos cuentas, y eso tiene que ser un procedimiento, ¿vale? Porque necesito dentro de la transferencia gestionar las transacciones. Si yo resto en una de las cuentas, pero no soy capaz de añadir esa cantidad a la cuenta de destino, pues entonces tendré que hacer el rollback de la transacción, tendré que deshacer la transacción. Y eso solo se puede hacer en procedimientos, ¿vale? La sintaxis es muy parecida, el create o replace, en este caso en vez de con el function, con el procedure, el nombre del procedimiento y la lista de parámetros. El lenguaje que también teníamos, lo que no tenemos aquí en la cabecera es el returns, ¿vale? Y luego la declaración de variables y el cuerpo de la rutina, de la funcionalidad. Aquí tenemos un ejemplo, fijaos que es, por ejemplo, inserta un agente. Evidentemente, si yo tengo una tabla de agentes y yo quiero insertar un agente, todos vosotros diréis, bueno, pues para eso tenemos el insert into. Pero hay veces donde una inserción requiere o la introducción de datos en la base de datos no requiere la inserción en una sola tabla. A lo mejor requiere que se inserte en tablas diferentes. Si os acordáis con lo de las vistas, nosotros las distintas vistas que le damos al usuario, entre otras cosas para garantizar la seguridad, es permitirle al usuario no que vea la base de datos entera. Nosotros estamos acostumbrados a verla entera porque somos los administradores y los propietarios de todo, pero la mayoría de los usuarios no tienen por qué ver la base de datos entera, pero sí pueden manejarla, sí pueden modificar los datos. ¿Cómo? A través de procedimientos, ¿vale? De esa manera no necesita el usuario saber la estructura de una tabla, simplemente tiene que utilizar el procedimiento adecuado para insertar o modificar o borrar datos. De hecho, el mismo procedimiento, lo que es la invocación por parte del usuario o por parte de las aplicaciones, no tiene que cambiar, aunque cambien las estructuras de las tablas. Si yo he decidido que hay una tabla que me conviene dividirla en dos, por normalización o por eficiencia, si yo tengo que dividirla en dos, debe cambiar el procedimiento, es decir, el programador de la base de datos cambiará el procedimiento para adaptarse a esa estructura, pero ni el usuario ni el programa que utilice ese procedimiento necesita cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos, todo eso del DML que habéis visto se utiliza a través de procedimientos, ¿vale? Entonces insertamos, en este caso, un agente. Evidentemente habrá uno más insert dentro del procedimiento, en este caso solo uno, ¿vale? Porque es simplificado. Le damos todos los valores que necesitamos, aquí son todos de entrada, y simplemente lo que va a hacer este ejemplo de procedimiento es trasladar esos datos a la tabla correspondiente. Vamos a hacerlo por aquí.
como hemos dicho, hay que ejecutar el procedimiento, la definición del procedimiento para posteriormente poder invocarlo, para no escribirlo entero. Pues aquí lo tenemos. Fijaos que en vez del insert_into yo llamo a este procedimiento. ¿Vale? Llamamos al procedimiento, se ha ejecutado bien, no ha devuelto nada. Eso es simplemente que no ha salido nada mal, pero no ha devuelto nada. Lo que sí ha hecho es algo dentro de la base de datos. ¿Qué ha hecho dentro? Pues, como hemos visto anteriormente, si yo actualizo, ¿vale?, esa tabla, me sale Federico Fernández, que no estaba anteriormente. Pero vuelvo a repetir que el usuario ha hecho esa inserción a través del procedimiento y no directamente a través de un insert_into. Y esto es lo que tenemos en principio de rutinas. Cuando yo voy a hacer una rutina, y la tendréis que hacer, yo sigo aconsejando que el juez es una herramienta muy válida para saber si lo estoy haciendo bien o mal, pero para el desarrollo no os va a ayudar en nada si directamente intento desarrollar en el juez. Entre otras cosas, es mucho más fácil hacer una función desde aquí, como hemos visto, ¿de acuerdo? Pero incluso antes de hacer la función, yo tengo que hacer los select necesarios. Es decir, aquí tenía una función que es el getAgentes, y yo sé que lo fundamental de esta función es eso. Esta es muy fácil, pero bueno, siempre habrá alguna sentencia select o de DML o de DDL que será el núcleo de lo que es la función. Entonces, lo que tengo que hacer yo es esta función primero desarrollarla fuera. Vale, este no, por aquí. No, este no era. Tengo demasiadas por aquí abiertas. Vale, aquí. Evidentemente, vuelvo a repetir que mi objetivo en principio es construir fuera de la función las sentencias que voy a necesitar dentro de la función, porque aquí las puedo probar fácilmente. Pero para probarlas tendré en principio que quitar el into y poner ejemplos de categoría. Vale. Para ver si está bien, porque es que luego me cuesta mucho ejecutar la función y saber lo que está fallando en la función. Entonces, cada una de las sentencias que vayáis a utilizar dentro, probarlas primero fuera. ¿Vale? Y más cosas con respecto, pues otros consejos, pues no se me ocurren, pero bueno, si tenéis cualquier duda, pues la lanzáis al foro y seguro que entre los compañeros y yo os las solucionamos. Venga, pues muchas gracias y cualquier duda ya sabéis, al foro.